nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El Señor esté con vosotros. Hoy vivimos el domingo del bautismo del Señor, que marca el final del tiempo de Navidad y comienza ya el tiempo ordinario. Hemos vivido todas estas 2 semanas últimas muy unidos a toda la familia y muy unidos a Dios, y hemos de seguir así unidos el resto del año. Hermanos, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante vosotros, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a vosotros, hermanos, que intercedáis por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor Dios, Rey celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. Porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, que en el bautismo de Cristo en el Jordán, al enviar sobre él tu Espíritu Santo, quisiste revelar solemnemente a tu Hijo amado, concede a tus hijos de adopción, renacidos del agua y del Espíritu Santo, perseverar siempre en tu benevolencia. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro de Isaías. Esto dice el Señor: mirad a mi siervo, a quien sostengo, mi elegido, en quien me complazco. He puesto mi espíritu sobre él, manifestará la justicia a las naciones. No gritará, no clamará, no voceará por las calles. La caña cascada no la quebrará, la mecha vacilante no la apagará. Manifestará la justicia con verdad. No vacilará ni se quebrará hasta implantar la justicia en el país. En su ley esperan las islas. Yo, el Señor, te he llamado en mi justicia. Te cogí de la mano, te formé e hice de ti alianza de un pueblo y luz de las naciones, para que abras los ojos de los ciegos, saques a los cautivos de la cárcel y de la prisión a los que habitan en tinieblas. Palabra de Dios. El Señor bendice a su pueblo con la paz. El Señor bendice a su pueblo con la paz. Hijos de Dios, aclamad al Señor, aclamad la gloria del nombre del Señor. Postraos ante el Señor en el atrio sagrado. El Señor bendice a su pueblo con la paz. La voz del Señor sobre las aguas, el Señor sobre las aguas torrenciales.
La voz del Señor es potente, la voz del Señor es magnífica. El Señor bendice a su pueblo con la paz. El Dios de la gloria ha tronado. En su templo un grito unánime, gloria. El Señor se sienta sobre las aguas del diluvio. El Señor se sienta como Rey eterno. El Señor bendice a su pueblo con la paz. Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, Pedro tomó la palabra y dijo: Ahora comprendo con toda verdad que Dios no hace acepción de personas, sino que acepta al que lo teme y practica la justicia, sea de la nación que sea. Envió su palabra a los hijos de Israel, anunciando la buena nueva de la paz que traería Jesucristo, el Señor de todos. Vosotros conocéis lo que sucedió en toda Judea, comenzando por Galilea, después del bautismo que predicó Juan. Me refiero a Jesús de Nazaret, ungido por Dios con la fuerza del Espíritu Santo, que pasó haciendo el bien y curando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Palabra de Dios. Abrieron los cielos y se oyó la voz del Padre: Este es mi Hijo, el amado, escuchadlo. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo el pueblo estaba expectante y todos se preguntaban en su interior sobre Juan si no sería el Mesías. Juan les respondió dirigiéndose a todos: Yo os bautizo con agua, pero viene el que es más fuerte que yo, a quien no merezco desatarle la correa de sus sandalias. Él os bautizará con Espíritu Santo y fuego. Y sucedió que cuando todo el pueblo era bautizado, también Jesús fue bautizado. Y mientras oraba se abrieron los cielos, bajó el Espíritu Santo sobre él con apariencia corporal semejante a una paloma, y vino una voz del cielo: Tú eres mi Hijo, el amado, en ti me complazco. Palabra del Señor. El bautismo del Señor marca el final de la vida oculta, 30 años, trabajando en el taller de José y viviendo todo lo de la infancia, y pasa a ser el final de la vida oculta, el inicio de la vida pública, de esa vida que el Señor durante 3 años dedicó a hablar con toda la gente, con todas las aldeas, a ir por todas partes. De alguna manera es al revés de lo que nos pasa a nosotros. El Señor pasó de la vida oculta a la vida ya como más movida. Nosotros en este día pasamos de los días más movidos, como son los de las Navidades, porque siempre hay mucho trajín, a la vida ordinaria. A partir de ahora, de hecho, entramos en el tiempo ordinario. Y esto me lleva a una primera reflexión. ¿Dónde hemos de ser cristianos o cuándo hemos de ser cristianos? ¿En las fiestas? ¿En el día de diario? La respuesta es fácil, en ambas ocasiones.
No se trata solo de ser cristianos en las grandes ocasiones, sino de serlo también en la vida diaria, en lo anodino, como el Señor, tantos años en el taller de José. No existe un cristianismo a tiempo parcial, un cristianismo de funerales y bodas, un cristianismo de, bueno, sí, en algunas fiestas me paso por la iglesia. Eso no tiene sentido, no se puede seguir a Cristo de ese modo tan intermitente, porque en realidad no estaríamos siguiendo a nadie. Sobre todo porque el cristianismo no consiste en hacer tal o cual cosa. Es un modo de enfocar todo lo que hacemos. Es un modo de vivir. Cristo tenía un modo de ser que transmitía a los apóstoles y que es el que hemos de imitar. Ese modo de ser que te lleva pues, a estar también en la presencia de Dios, pero te lleva a estar muy en los detalles pequeños, buscando servir, buscando ayudar, buscando responder serenamente, aunque a lo mejor quien tengas delante no tenga esa misma serenidad. Y no vale simplemente con decir ya voy a funerales o ya voy a bodas o ya voy... No, es que eso es todos los días. Y luego además, por supuesto, si es fiesta también acudo a la iglesia. Y además hemos de pensarlo para todas las situaciones. No existen ni pueden existir situaciones al margen de la fe, como si la fe consistiera en venir a la iglesia y mientras estoy en la iglesia soy cristiano, soy católico y en cuanto cruzo la puerta de la iglesia hacia afuera, eso ya no tiene nada que ver. Tampoco es que me porte mal, pero ya como si no fuera cristiano. ¿Qué diferencia hay entre nuestra conducta ahí fuera y la conducta de una persona atea o pagana o como quieras llamarla? Tiene que notarse. Por eso te decía que es que el cristianismo es una manera de ser, es una manera de estar, es una manera de hacer. Y se nota en lo ordinario, se nota hasta en la sonrisa, se nota en la serenidad, se nota en la visión optimista, positiva, se nota en que no dejamos nunca en mal lugar a nadie. Hay que llegar a eso, y no en cambio hacernos tan iguales a los demás que dices, bueno, pero ¿qué te queda de cristiano? Somos iguales que los demás, pero hay un algo. En los cristianos hay un algo que nos hace que nos señalen diciendo, tú, a ti te pasa algo, porque te veo contento, porque te veo alegre, porque veo que incluso eso, cuando hay un revés o hay un problema, lo sabes encajar. Y en cambio, pues una persona que no tiene fe, entiendes, que se desespere ante cualquier problema. Por eso te digo que no existen situaciones al margen de la fe. Por eso es importante que entonces pongamos el acento en la santidad del día a día. Además, fíjate, por estadística, el tiempo ordinario dentro del año litúrgico son 34 semanas. El resto, de 52, el resto se reparte en el tiempo de Navidad, tiempo de Adviento, Cuaresma, Pascua. Pero 34 de 52 es el tiempo ordinario, que nos dice que ahí es donde hemos de ser cristianos. Por otra parte, es cómo funcionan las cosas. Si eres buen cristiano en lo ordinario, el día que haya algo especial lo seguirás siendo. El Señor lo decía de otra manera. Si el que es fiel en lo poco, es fiel en lo mucho. Pero en cambio, un día de fiesta, aparecer como cristiano, como para ponerte la medalla y el resto del año no se sabe, no parece que sea lo lógico. Hacer lo ordinario en cristiano. ¿Qué significa esto? Poner a Cristo en todo, en casa, que se note que es una casa cristiana, en el trabajo y por supuesto en el templo, claro está. Tratar bien a todos, querer bien a todos, servir a todos, no encerrarnos en nosotros mismos, estar más bien sirviendo, dejando pasar por alto las pequeñas ofensas que nos pueden hacer y que nuestra soberbia puede querer agigantar. Como cristianos, más bien, lo dejamos estar y no pasa nada. Y, por supuesto, sacar tiempo para Dios siempre, siempre, siempre. Porque tampoco sirve el justificarnos porque tengo mucho que hacer y entonces hoy no he podido sacar ningún ratito para Dios. Es que eso no es así. No puede ser así. Porque con la boca decimos Dios es lo importante. Pero se trata de que lo demuestres en ese día. También en ese día que estás apurado de tiempo. Porque si no es con la boca dices una cosa, pero con la vida estás diciendo lo contrario. Estás diciendo que todo es más importante que Dios, porque de hecho es para Dios, para quien no has encontrado tiempo. Y eso no podría ser. Es darle prioridad también a Dios.
Entre otras cosas porque del trato con Dios es de donde sacas tanto la fuerza como la orientación para llevar después el día a día, para llevarlo en cristiano. Por eso tenemos que hacerlo, ¿no? Que en la realidad no releguemos a Dios a lo último, o lo releguemos para cuando tenga ganas, cuando tenga tiempo, cuando no tenga nada que hacer, porque ponemos por delante de Dios todas las cosas. No puede ser. Aquí en el Evangelio hemos leído que Dios Padre dejó sentir su voz en ese momento del bautismo del Señor para decir: tú eres mi Hijo, el amado, en ti me complazco. Ojalá que Dios Padre pueda decir lo mismo de cada uno de nosotros. Piénsalo a ver, si Dios puede decir que se complace en ti. Hombre, porque no todo lo hacemos bien, pero sí que lo intentas hacer bien y en serio. Nos tomamos en serio nuestra vida cristiana, nos tomamos en serio la vida. Ojalá. Ahí se nota, te decía antes, lo del tiempo para Dios. Fíjate cómo Jesucristo tantas veces se levantaba, incluso de noche, para poder hacer su rato de oración. ¿Cómo no hemos de hacer lo mismo? Estamos además a principio de año y principio de trimestre, un momento para hacer buenos propósitos. Propósitos de trabajar duro y trabajar bien, propósitos de ayudar en casa más, propósitos de ser más comprensivos, más pacientes, más generosos. No dar nunca una mala contestación. Bueno es. Y valorar lo pequeño, como antes te decía, el día a día. El que es fiel en lo poco es fiel en lo mucho. Ahí nos retratamos en los pequeños. Y ya después, como segunda idea, los sacramentos. Aparece aquí el bautismo. El bautismo es clave. Hay muchas personas ahora que retrasan el bautismo de sus hijos y hay que animarles a que lo bauticen cuanto antes. Lo ven quizá como un acto social y esperan a poder reunir a toda la familia o por lo menos bastante familia para poder bautizar al chico, a la niña, al niño. Y no hace falta. El bautismo, por supuesto que está bien hacer fiesta en el bautismo porque es algo muy grande, pero lo fundamental del bautismo es lo que hace el Espíritu Santo. Como se nos anuncia por San Juan el Bautista, el Señor nos bautiza con el Espíritu Santo. Un bautismo que nos marca para siempre, nos convierte en hijos de Dios. Hace años siempre se decía que antes del bautismo esta criatura es un morito o una morita. Ya cuando ya era bautizado era un cristiano. Ahora, lógicamente, eso no se dice, que debe ser políticamente incorrecto. Pero hemos de pensar que la diferencia entre ser o no ser hijo de Dios es tan notable que vale la pena que en los primeros días después del bautismo se bautice. Organizar las cosas para que sea así, o como mucho retrasarlo, pero lo menos posible, porque el bien que se hace a una criatura con el bautismo es mucho mayor que el bien que se le hace con todas las vacunas, que no se dejan de poner puntualmente cuando corresponden, y hacemos bien. Pero también el bautismo, que es la mejor vacuna, sacar a esa persona y ponerla en amistad con Dios. Y luego pensemos también en los demás sacramentos. Son regalos de Dios, lo mismo el bautismo que los demás, que los valoremos. Aquí estamos, de hecho, celebrando uno de esos sacramentos que instituyó el Señor, la Santa Misa, y dentro de la Misa la comunión. También está la confesión, la confirmación, el matrimonio, el orden sagrado, la unción de enfermos. Que sepamos aprovechar todas estas maravillas que nos ofrece el Señor y recibir con frecuencia los que se pueden recibir con frecuencia, claro está, como son la Eucaristía y la penitencia, la Eucaristía y la confesión. Saber valorarlos porque a través de ellos el Señor nos ofrece mucha ayuda. Además, en la penitencia nos ofrece el perdón de los pecados, pero mucha gracia para seguir adelante. Este año además se da la circunstancia de que tanto la comunión como la confesión están entre las condiciones para poder ganar el jubileo, tanto en esta basílica como el jubileo del año jubilar de Roma, que en nuestra diócesis se puede ganar en Covadonga y en la catedral. Pues bien, para eso también hace falta la comunión y la confesión, que sepamos agradecer al Señor que nos haya dado estos regalos, recibiéndolos con frecuencia. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor,
que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Oremos a Dios Padre, que en el bautismo nos reconoció como hijos amados suyos. Para que en nuestras parroquias se cuide cada vez más la iniciación cristiana en todas sus dimensiones, de modo que de verdad conduzca a una vivencia de la fe en la comunidad de la Iglesia. Roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Para que los padres cristianos, al presentar a sus hijos para el bautismo, sean conscientes de su responsabilidad de educarlos en la fe de la Iglesia, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Para que cuantos se sienten oprimidos y habitan en las tinieblas, abran las puertas a Cristo, luz de las naciones. Roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Para que todos los bautizados en Cristo, amados y elegidos de Dios, ungidos por el Espíritu Santo, pasemos como Cristo, haciendo el bien y curando a los oprimidos por el mal, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Dios Padre nuestro, en la persona de tu Hijo amado, nos has revelado a tu servidor, enviado tuyo al mundo para liberarnos e iluminarnos. Escucha las súplicas de tus hijos. Por Jesucristo nuestro Señor. Bendito seas, Señor Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito sea, Señor Dios del universo, por este vino, fruto de la vid y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Recibe, Señor, los dones en este día en que manifestaste a tu Hijo predilecto y haz que esta ofrenda de tu pueblo se convierta en el sacrificio de aquel que quiso borrar los pecados del mundo. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con vosotros. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, y es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque estableciste un nuevo bautismo con señales admirables en el Jordán, para que mediante la voz venida del cielo se creyera que tu Verbo habitaba entre los hombres, y por el Espíritu que descendió en forma de paloma, fuese reconocido Cristo, tu siervo, ungido con óleo de alegría y enviado a evangelizar a los pobres.
Por eso, con las virtudes del cielo te aclamamos continuamente en la tierra, alabando tu gloria sin cesar. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro Obispo Jesús, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Recuerda a tu Hijo Fernando, sacerdote, a quien llamaste de este mundo a tu presencia. Concédele que, así como ha compartido ya la muerte de Jesucristo, comparta también con él la gloria de la resurrección. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Llenos de alegría por ser hijos de Dios, digamos confiadamente la oración que Cristo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día.
Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté siempre con vosotros. Daos fraternalmente la paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, Ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, Danos la Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para salvarme. Este es de quien decía Juan: yo lo he visto y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios.
Hoy termina el tiempo de Navidad, por lo tanto tendremos que retirar el árbol y el nacimiento hasta el año próximo. Oremos. Señor, alimentados con estos dones sagrados, imploramos de tu bondad que, escuchando fielmente a tu unigénito, de verdad nos llamemos y seamos hijos tuyos. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con vosotros. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Sagrado Corazón de Jesús, podéis ir en paz.